Hola a todos y bienvenidos al pastificio de Nicola. Hoy les traigo una receta que ha conquistado los paladares en todo el mundo, los cannoli sicilianos. Este postre tradicional, con su combinación única de una crujiente masa frita y un relleno cremoso de ricota, es mundialmente famoso y muy apreciado tanto en Italia como en el extranjero. Acompáñenme a descubrir cómo preparar estos deliciosos cannoli en casa siguiendo la receta paso a paso. Para la masa vamos a necesitar 250 gramos de harina común para todo uso, 35 gramos de azúcar, 40 gramos de grasa o manteca de cerdo, una pizca de sal, 60 mililitros de vino blanco, una cucharadita de vinagre de alcohol y un huevo. Lo primero que haré es romper un huevo y batirlo bien. Haré un pequeño hueco en la harina que tengo en un recipiente y allí añadiré el azúcar, la sal y el huevo, reservando aproximadamente una cucharada. A continuación incorporaré la grasa de cerdo y mezclaré bien estos ingredientes mientras integro la harina formando una especie de arenado con los dedos. Hasta obtener esta consistencia. Ahora agrego la cucharadita de vinagre, el vino blanco y comienzo a mezclar con las manos hasta que todo se incorpore y obtenga una masa compacta. A veces no es necesario usar todo el vino, solo lo suficiente para unir los ingredientes, ya que la masa debe ser bastante firme. Sigo amasando sobre la mesa por varios minutos hasta obtener una masa lisa, compacta y homogénea. En Sicilia la masa de los cannoli varía según la región. Puede incluir cacao o café, resultando en una masa más oscura como en Palermo, o ser más clara como en Messina, donde no se añaden estos ingredientes. Además, la masa puede llevar marsala o vino rosado. Una vez lista, envuelvo la masa en una bolsa de plástico y la dejo reposar en el refrigerador por 2 horas. Después de reposar, la masa en el frío quedará dura y compacta, como pueden observar. La divido a la mitad para manipularla más fácilmente y la estiro con un rodillo hasta alcanzar un grosor máximo de 2 milímetros. La masa debe extenderse muy finamente, de lo contrario no se formarán las burbujas durante la cocción y se inflará, resultando excesivamente gruesa. Y para cortar la masa de los cannoli usaré un cortador ovalado con un diámetro mayor de 14 centímetros y un diámetro menor de 10 centímetros. No es necesario comprar uno, pueden crear un molde fácilmente recortando un cartón con las medidas que les he indicado. Para formar los tubos se utilizan tradicionalmente cañas de bambú como estas, que miden 14 centímetros de largo. Se envuelve la masa alrededor de la caña superponiendo ligeramente los bordes y se sella la unión con el huevo batido reservado. El nombre cannoli es el plural de cannolo, que significa pequeño tubo o cañita. Esta denominación se debe a la forma tubular de la masa frita, que originalmente se moldeaba utilizando cañas de río cortadas en secciones. También es importante evitar manchar las cañas con huevo al envolver la masa alrededor de ellas, ya que esto hará que la masa se pegue a las cañas al freírlas. Se fríen los cannoli en aceite de girasol entre 165 y 170 grados centígrados. Al sumergirlos notarán que las burbujas se forman casi inmediatamente. Los giro constantemente para que se doren de manera uniforme
y después de unos segundos retiro la caña para que también se doren por dentro. Luego los retiro del aceite, dejo escurrir el exceso y los coloco sobre papel absorbente. Ahora, para preparar el relleno de los cannoli necesitaremos 500 gramos de ricota de buena calidad, 175 gramos de azúcar y 50 gramos de chocolate semi amargo. Y para decorar, lo tradicional son cascaritas de naranja confitadas, cerezas en almíbar y pistachos. El primer paso para obtener una crema suave es tamizar la ricota, pasándola por un colador de malla fina o un tamiz. Si la ricota está demasiado líquida, sugiero dejarla escurrir en un colador durante unas horas en el refrigerador. Después de tamizarla, añado el azúcar y bato bien hasta obtener una crema. La calidad de la ricota es esencial para preparar unos buenos cannoli. Una ricota fresca ofrece un sabor más puro y una textura más suave, lo que puede influir significativamente en la calidad del producto final. Luego pico el chocolate en trozos pequeños y lo incorporo a la crema de ricota con movimientos envolventes. Solo lo necesario para distribuirlo uniformemente sin alterar el color blanco de la crema. Pico un puñado de pistachos y para rellenar se puede usar una manga pastelera de boquilla lisa. Primero de un extremo y luego del otro. También, con paciencia, se pueden rellenar con una espátula, presionando suavemente la crema dentro del canolo hasta que alcance el centro. Y lo mismo desde el otro extremo. Si los tubos de masa o cannoli están bien hechos, serán muy frágiles y ligeros, así que una presión excesiva podría romperlos. Se decoran con guarniciones tradicionales como cascaritas de naranja en un extremo, y los pistachos picados en el otro. O con cerezas en almíbar de un lado y chocolate picado del otro. Una vez decorados, para el toque final, espolvoreamos los cannoli con azúcar impalpable o azúcar glass. Para una experiencia completa y memorable, pueden llevar los cannoli, la crema de ricota y las guarniciones a la mesa y prepararlos frente a sus invitados. Permítanles elegir las guarniciones que prefieran, frutos secos picados, fruta confitada o pepitas de chocolate. Esta interacción no solo hará que disfruten más del postre, sino que también les brindará una experiencia única que difícilmente olvidarán. Muchas gracias como siempre por haber dedicado unos minutos para ver el video. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y me despido hasta la próxima receta.